Nuevamente, mis hermanos, buenos días. Vamos a ubicarnos en nuestro texto de estudio, que como lo leímos hace un momento es 1 de Timoteo capítulo 3, pero leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ¿cierto? No es toda la sección la que vamos a abordar el día de hoy. Hoy nos concentraremos, mis hermanos, y es probable que durante un par de sermones más solo en el versículo 1. Quiero que leamos, por favor, el versículo 1, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, 2 puntos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hoy vamos a retomar, hermanos, la exposición de la carta a Timoteo y lo haremos desde el capítulo 3. Vale la pena que hagamos, gracias hermano, vale la pena que hagamos un pequeño recorderis de qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, te ruego que te quedes como pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué tenía que quedarse Timoteo? Porque mira, se han levantado hombres, falsos maestros, que presumen de ser pastores de la iglesia, pero están contaminando a la iglesia con enseñanzas incorrectas y con doctrinas opuestas a la verdad del evangelio que yo te he enseñado. Por esa razón, Timoteo, quédate, hazles frente, defiende con vehemencia la verdad del evangelio y no temas exponerlos como yo lo he hecho, como en el caso de Himeneo y Alejandro. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 2, el apóstol Pablo pasa de decirle a Timoteo: mira, Timoteo, resguarda la iglesia de los lobos rapaces, para empezar a darle una instrucción en relación a los aspectos que deben regir la celebración del culto dominical. Escuchen esto. Él pasa de decirle: mira, cuida la iglesia en general de los falsos maestros. Ahora le dice: ya que has hecho esto, entonces te voy a decir cómo funciona la iglesia, para que tú observes, para que tú aprendas de mí cómo funciona la iglesia y lo pongas en práctica. Y para empezar a dar esa instrucción, el apóstol Pablo entonces le enseña a Timoteo la diferenciación que existe en términos de roles entre el varón y la mujer al interior de la iglesia. Así que le enseña que los hombres deben orar con manos santas en todo lugar, refiriéndose a cada parte del culto. Luego habla de las mujeres y de su apariencia externa y de la piedad que debe adornar a las mujeres cristianas. Pero también luego el apóstol Pablo allí mismo enseña que las mujeres no pueden ejercer la labor del pastorado dentro de la iglesia local. Después de dar todas estas instrucciones, entonces, miren, es como si él estuviera pasando desde lo más amplio hasta lo más específico, hasta lo más específico y ahora hasta lo más específico. En el capítulo 3 veremos algo más específico, porque el discurso de todo el capítulo 3 ahora tiene que ver con este asunto: el gobierno de la iglesia local. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo va a establecer las condiciones que deben existir para que un individuo llegue a ser un ministro oficial de la iglesia de Cristo. Él establecerá las condiciones para que un individuo pueda ser pastor maestro o para que pueda ser un diácono dentro de la iglesia. Entonces vale la pena mencionar: existen solo 2 cargos oficiales dentro de la iglesia. Uno es el pastor maestro y el otro es el diácono. En otras palabras, hermanos, lo que tenemos en todo el capítulo 3 son las pautas bíblicas que deben regir a una iglesia local en relación a su gobierno. Quiero que recordemos que en el capítulo 1, en el versículo 20 de allí mismo, de 1 de Timoteo, el apóstol Pablo, hablando de los falsos maestros, dijo: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Esto cuándo lo hizo? Antes de que él se fuera de la iglesia de Éfeso. Noten que él fue el que lo hizo. Confrontó a los 2 cabecillas de la herejía, a Himeneo y Alejandro. Luego de que él los confronta y dice: los entrego a Satanás, luego entonces el apóstol Pablo sale de Éfeso y se dirige hacia Macedonia.
cuando él se va a Macedonia, estando en Macedonia, le escribe la carta a Timoteo. Y le escribe la carta con el propósito de que él siga tratando los asuntos que ya Pablo había empezado a tratar dentro de la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo, de hecho en el capítulo 3, en el versículo 15, le dirá a Timoteo la razón por la que él escribe esta carta. Él le dice, mira, todo esto te lo estoy escribiendo. Timoteo 3:15, el capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, hermanos, lo que quiero decir es lo siguiente. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo con el propósito de orientarle a tener una estrategia para corregir lo que se estaba haciendo mal al interior de la iglesia de Éfeso, pero también para que aprendiera a hacer lo que se debía hacer dentro de la iglesia de Éfeso. Mira, yo les hice alto a Himeneo y a Alejandro. Son unos falsos maestros, son unos blasfemos y por esa razón los entregué a Satanás. Ok, quiero que sigas cuidando a la iglesia de estos hombres perversos. Quiero que sepas cómo la iglesia debe gobernarse, no por las mujeres, sino por los hombres. En otras palabras, mis hermanos, si lo que Pablo quería con esta carta era instruirle a Timoteo sobre corregir lo que se estaba haciendo mal y aplicar lo que se debería hacer dentro de la iglesia, tiene mucho sentido, mis hermanos, que nosotros entendamos que cuando Timoteo leía la carta, naturalmente tenía que pensar en una reestructuración del liderazgo de la iglesia de Éfeso, porque los problemas estaban saliendo de allí. ¿Sí lo entienden, mis hermanos? Pablo le está escribiendo a un hombre que es pastor de la iglesia, pero él no era el único pastor de la iglesia de Éfeso. Habían otros individuos que estaban ostentando esta dignidad. Algunos eran hombres muy cercanos entre ellos, tenían ya establecidas algunas formas, y llega Pablo a decirles, mira, lo estás haciendo mal. Pero para cerciorarme de que esto se haga bien, les voy a dejar a Timoteo. Y a Timoteo le escribe una carta para que él tenga instrucciones de cómo se deben hacer las cosas al interior de la iglesia. Así que tiene mucho sentido que cuando nosotros leemos la carta de Timoteo, entendamos que Timoteo tenía en mente una reestructuración del gobierno de la iglesia. Tan así es la cosa, mis hermanos, que todo el capítulo 3, Pablo se dedica a explicarle a Timoteo. Y hermanos, abro paréntesis, para bendición nuestra, a nosotros también nos está explicando la forma y los requisitos que deben existir que deben estar presentes en un hombre que aspira a ser un ministro de la iglesia. Es como si Pablo, mis hermanos, en esta lista de requisitos que ustedes leyeron conmigo hace un momento, estuviera diciéndole a Timoteo lo siguiente: mira, Timoteo, del versículo 2 al versículo 7 te daré una lista de 16 características que deben cumplirse en un ministro. Toma esas características y mira a aquellos que aspiran a ser ministros dentro de la iglesia. Si la vida de ellos se conforma a esto, entonces ellos pueden ser ministros de la iglesia de Cristo. Pero si la vida de ellos no se conforma a esto, entonces esos mismos requisitos que calificaron a unos para ser ministros, naturalmente son los mismos requisitos que van a descalificar a otros para ser ministros de la iglesia de Cristo. Estudiar estos requisitos, hermanos, va a ser un viaje maravilloso. Pero antes de empezar a estudiarlos, les animo, hermanos, a que generemos en nuestro corazón una santa expectativa por la riqueza doctrinal que está consignada en el primer versículo de este capítulo. Versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El texto inicia con esta expresión, palabra fiel. Los que han estado atentos a las predicaciones de la carta de Timoteo recordarán esta expresión y dirán: oh pastor, esa expresión me es familiar. ¿Recuerdan cuando expusimos
el capítulo 1, el versículo 15. Léanlo conmigo, hermanos. Capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Noten que la expresión está allí presente, palabra fiel. Ahora, no pierdan esto de mente, la expresión está presente, palabra fiel. Ahora, ¿con qué vincula esa palabra fiel? ¿Qué es lo que va a decir? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, ¿de qué doctrina está hablando aquí? De la encarnación del Cristo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta expresión, palabra fiel, nosotros cuando estudiamos Primera de Timoteo 1:15, decíamos que el apóstol Pablo es el único que la utiliza en el Nuevo Testamento, y la utiliza 5 veces. Y las 5 veces que la utiliza, las utiliza en las epístolas pastorales, es decir, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta a Tito. La expresión palabra fiel, mis hermanos, debe entenderse algo así como un axioma. Cuando hablamos de un axioma, es algo que es tan obvio lo que está diciendo que no requiere explicación. O sea, es tan evidente lo que les voy a decir que no me voy a esforzar en explicarles esto, algo así. Los axiomas, regularmente dentro de este contexto, de iglesia primitiva, eran tomados como un credo. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel, lo que iba a decir a continuación de la expresión palabra fiel era algo que la iglesia se sabía de memoria. O sea, no era algo nuevo para ellos, era un credo, era algo que todos coincidían en decir: mira, esto es lo que la iglesia de Cristo cree. Y si era un credo, era algo importante. O sea, no era algo de baja categoría, no era una doctrina secundaria o de menor importancia. Lo que quiero entonces declarar, mis hermanos, aquí es que el apóstol Pablo, en todos estos requerimientos que hará en relación a los ministros, Pablo no está expresando sus percepciones, Pablo no está expresando sus deseos, y Pablo no está expresando el "a mí me parece que los ministros deberían ser así". Mis hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es darle a la iglesia los lineamientos exactos sobre los que debe medirse a un hombre que aspira a ser ministro de la iglesia. Todo varón que aspira a ser ministro dentro de la iglesia debe ser juzgado a través de estos lineamientos que la Escritura establece. ¿En dónde más aparece la expresión palabra fiel? Ya tenemos 2. Primera de Timoteo 1:15, Primera de Timoteo 3:1, y ahora lo leemos. Si quieren, hermanos, acompáñenme a Primera de Timoteo 4, versículo 9 al 10. Dice el 4, 9 al 10, dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Escuchen esto, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces aquí nos muestra otra doctrina, a Cristo como el Salvador. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, leemos: palabra fiel es esta. Escuchen esto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. También viviremos con Él. Sí, disculpen, aquí tengo un error de traducción, pero el texto dice así: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿De qué doctrina está hablando aquí? De la resurrección. Seremos, claro, habla de la vivificación de nuestra parte inmaterial del espíritu, pero naturalmente hay un entendimiento hacia la resurrección. ¿Esto es una doctrina importante? Desde luego. Ahora miren, Tito capítulo 3 versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, esta es la doctrina, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Otra doctrina, las buenas obras. Pastor, ¿y por qué no cito todos los versículos en los que aparece la expresión palabra fiel?
porque quería demostrarnos que sí aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Sí, pero esa no es la razón primaria. Lo que quiero que noten, hermanos, es que en los 4 versículos, olviden por un momento 1 Timoteo 3:1 y piensen en los otros 4 versículos que leímos. En cada uno de ellos, la expresión palabra fiel está antecediendo una declaración doctrinal muy importante. Resurrección, Cristo como el Salvador, la encarnación, las buenas obras. ¿Estos son doctrinas importantes? Sumamente importantes. Y esto, mis hermanos, debe ser muy diciente para nosotros, porque en el capítulo 3, en el versículo 1, Pablo utiliza esta misma expresión en relación al llamado al ministerio. Digo que esto debe ser muy diciente, mis hermanos, porque que Pablo vincule la expresión, este axioma, palabra fiel, a aspectos esenciales de la doctrina cristiana, con el hecho de que un hombre sea llamado al ministerio, implica que la doctrina que estudia el llamamiento al ministerio de los varones no es algo de poca importancia. En otras palabras, mis hermanos, esto es sumamente importante. Conocer las demandas bíblicas que la Escritura establece para que un hombre pueda ser ministro, mis hermanos, es una responsabilidad seria y sagrada que la iglesia tiene. Nosotros debemos estar muy bien informados de lo que la Biblia dice de los pastores, porque si no, ¿cómo podrán ustedes cerciorarse de que quien está al frente realmente es un ministro que Dios ha puesto allí para el servicio de la obra? Hermanos, esto es muy importante. Una de las razones por las que se puede explicar que hoy haya tantos lobos rapaces detrás de un púlpito es el desconocimiento que la iglesia tiene en relación a lo que la Biblia dice de los pastores. No, mira, es que yo soy pastor. Sí, ¿por qué? Porque yo soy pastor. Y ya, eso fue todo. Y entonces quiso abrir una iglesia. Y tenía buenas capacidades oratorias, las personas lo escuchaban, emocionaba a las personas y cientos de miles lo escucharon. Entonces tiene que ser un pastor. ¿Por qué? Porque lo escuchan muchas personas. Esa es la lógica de muchos hoy en nuestros días. Así que, hermanos, antes de empezar a considerar los requerimientos específicos que leímos del versículo 2 hasta el versículo 7, considero importantísimo, mis hermanos, que nos enfoquemos en esto, en la necesidad de que un hombre sea llamado al ministerio. Ya veremos los requerimientos, pero quiero que respondamos a la siguiente pregunta. Y yo sé que para algunos la respuesta puede parecer obvia, mis hermanos, pero es necesario que nos informemos bien de esto. La pregunta que quiero que respondamos en esta mañana, mis hermanos, en lo que queda de sermón, es esto. ¿Es necesario que un hombre que sirve en el ministerio haya recibido un llamamiento celestial para que pueda servir? ¿Es necesario que un hombre haya sido llamado por Cristo para que sirva? Porque él puede tener muchas características de las que hay en el versículo 2 hasta el versículo 7. Pero antes de analizar y de considerar esas características, es importante que nos respondamos esta pregunta. ¿Es importante que él sea llamado por Cristo? Porque puede tener mucho conocimiento, puede ser un no neófito, puede ser un marido de una sola mujer, es más, puede ser un creyente piadoso e irreprochable en toda su conducta, pero ¿eso hace que pueda ser ministro? ¿O se requiere que tenga un llamado y entonces sí pueda aplicar a todas estas características que va a citar del versículo 2 al 7? Eso es lo que trataremos de responder. Responder a esta pregunta, mis hermanos, es importante. Un mal entendimiento de la necesidad de que el ministro sea o no llamado por Cristo ha hecho que la iglesia sufra mucho, porque muchos han ocupado esta posición ministerial de una forma ilegítima, han prestado un servicio para el cual Cristo no les llamó. Recientemente estaba caminando con un hermano que me pidió que lo acompañara a comprar algo a la tienda, y mientras caminábamos, él me dijo: ¿sabes qué? Quise que camináramos porque quiero decirte algo. Yo tengo la certeza
de que el Señor me llamó a servirle en el ministerio y yo voy a iniciar una obra como pastor. Este hombre que me dijo estas palabras es un hombre piadoso, yo lo conozco, es un hombre maduro en la fe, doy testimonio de ello, y además es un gran conocedor de la teología. Por esa razón, cuando yo lo escuché decirme esto, yo me emocioné y dije, wow, este tiene mucho potencial para ser un ministro. O sea, él las características a simple observancia las cumple todas. Pero por el amor que le tengo a ese hermano, por el cariño que le tengo, inmediatamente le dije, ok, me siento en la obligación de hacerte dos preguntas. La primera es esta: hermano amado, ¿fuiste llamado por Cristo al ministerio? Y la segunda es, ¿cómo sabes que fuiste llamado? Esa la responderemos en otro sermón, pero la primera es la que vamos a responder hoy. ¿Fuiste llamado por Cristo al ministerio? Lo primero que debemos considerar en relación a esta pregunta, mis hermanos, es si es bíblica. ¿Es bíblico decir que un hombre debe ser llamado por Cristo al ministerio? Es decir, nosotros vemos ejemplos en las Escrituras en los que Dios llama a un hombre para servirle, como una necesidad para que este hombre le sirva, o podría servirle sin ser llamado. Bueno, si nosotros llevamos la pregunta a saber si es bíblica o no, nosotros deberíamos entonces dar un vistazo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que servían al Señor? Mayormente. ¿Qué título tenían? Profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Era necesario que los profetas fueran llamados por Dios para que pudieran ser profetas? La verdad es que la Escritura nos dice que sí. Quiero que lean, hermanos, Jeremías capítulo 23, versículo 32. Jeremías, aquí en el capítulo 23, versículo 32, nos dice que una marca distintiva de un verdadero profeta y de un falso profeta es si éste ha sido o no ha sido llamado por Dios. Y quiero que entonces noten, hermanos, que sí es necesario un llamado divino para que el profeta pueda ser profeta. Leamos lo que dice Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Ahora escuchen esto. ¿Qué dice allí? Y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho entonces hicieron al pueblo, dice Jehová. Son falsos y Dios tiene desagrado por la labor que están prestando. ¿Por qué? Porque Dios no los llamó, Dios no los envió, Dios no los mandó. Así que podemos deducir, mis hermanos, que para que un hombre en el Antiguo Testamento fuera un profeta, no solo tenía que tener capacidad oratoria o poder expresarse de manera muy armónica, no, tenía que ser llamado por Dios. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. El Señor Jesús llamó a sus apóstoles. Tenemos múltiples evidencias de esto. Los llamó y los nombró con un cargo específico para realizar una labor específica y de manera oficial dentro de la iglesia. Así que a la pregunta de si es bíblico o no establecer como prerequisito al ministerio la necesidad de ser llamado por el Señor, la respuesta es un rotundo sí, es bíblico. Es bíblico decir que Dios debe llamar a un hombre al ministerio para que éste le pueda servir. Cada hombre, mis hermanos, que sirve al Señor como un pastor, necesariamente debe ser llamado por Cristo para ejercer dicha labor. Si no ha sido llamado por Cristo, aunque tenga todas las capacidades para enseñar, está prestando una labor ilegítima. Pero alguien podría decir, ok, pastor, yo entiendo que la Biblia dice que el profeta, para que fuera profeta, tenía que ser llamado. Que el apóstol, para que fuera apóstol, tenía que ser llamado. Pero eso no indica necesariamente que el pastor del nuevo pacto también tenga que tener un llamado. Podría solo tener las capacidades, pero no el llamado. Vamos a responder ese argumento. Y lo vamos a responder considerando tres aspectos. Primero,
veremos qué nos dice el Antiguo Testamento, cuál es la promesa que da el Antiguo Testamento en relación a los pastores. Luego veremos, en segundo lugar, el cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, veremos las dos designaciones o nombres maravillosos que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a los ministros llamados por Cristo al servicio de la obra. Veamos el primero, Jeremías capítulo 3, versículo 15, la promesa del Antiguo Testamento. Jeremías 3:15. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y os daré, ¿qué? Pastores. ¿Según qué? Mi corazón. Escuchen esto. ¿Os qué? ¿Qué dice? Os daré. Escuchen. Os daré. Él los entregará. Él entregará a su pueblo pastores según su corazón, que os apacentarán con ciencia y con inteligencia o sabiduría, como dicen otras versiones. Lo que vemos en este punto, mis hermanos, es a Dios hablando a través del profeta Jeremías, y le está diciendo al pueblo que miren al futuro, que en el futuro, en el nuevo pacto, porque recuerden que aquí viene el establecimiento del nuevo pacto. Aquí les está diciendo, miren al futuro, en el establecimiento del nuevo pacto, yo enviaré pastores a ustedes. Esta expresión daré es una clara indicación de que los pastores que son dados al pueblo de Dios en el nuevo pacto no se pusieron a sí mismos en esta posición, sino que fueron dados por la soberana y directa intervención de Dios. En otras palabras, hermanos, este texto indica que Dios promete soberanamente que Él mismo establecerá un gobierno de pastores en la iglesia del nuevo pacto, que Él los establecerá soberanamente para que ellos con sabiduría y con amor y con entendimiento apacienten a su pueblo. Pero ¿quién establecerá ese cuerpo de pastores? ¿El seminario? ¿La iglesia? ¿Quién hará ese llamado inicial? Dios. Él los dará. Esto, hermanos, se hace entonces obvio. Este texto del Antiguo Testamento indica a que los pastores que vendrían a ser pastores del nuevo pacto tenían que ser llamados por Dios para ser pastores. Veamos el segundo punto, el cumplimiento de esa promesa que se hizo en el antiguo pacto. Ahora veámosla en el nuevo pacto. Esta promesa se cumple de dos formas en el nuevo pacto. En primer lugar, quiero que observemos cómo Cristo envía a pastores a su mies. ¿Cristo es Dios? Ciertamente. O sea, cuando Cristo designa a aquellos que van a guardar la mies, ¿quién es el que está haciendo la designación? ¿El hombre? ¿La iglesia? ¿El ministro? ¿O Dios? Dios. Lean por favor conmigo Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Aquí está hablando el Señor, de quien tuvo compasión es el Señor Jesús de las multitudes. Dice, ¿por qué? Porque ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Entonces, como él vio que no tenían pastor, entonces él dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, ¿qué? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Rogar para qué? Para que el Señor de la mies enviara, exacto mi hermano, para que Él enviara obreros a su mies. Muchos, cuando leen este texto de Mateo 9, se les despierta un celo evangelístico en el corazón y piensan que este texto es aplicable a todos los creyentes. Oh, yo soy un obrero que va a la mies porque Cristo me envió. Y hermanos, esa no es una interpretación correcta del texto. Si alguno piensa así, por favor, ya no piense de esa forma. Hay otros tantos cientos de versículos en donde sí somos comisionados todos los creyentes a predicar. Pero aquí
de acuerdo al contexto, esos obreros que son enviados a esa mies hace referencia de manera exclusiva y limitada a los ministros oficiales de la iglesia de Cristo. Oh, pastor, ¿y cómo dices esto? Porque en el capítulo 10 el Señor envía a sus apóstoles a la mies, no envía a nadie más. Él no escogió a otros que iban por allí pasando y que tenían la intención, no, solamente cogió a los apóstoles y les dijo: a ustedes que tienen una designación oficial, ustedes van a ser enviados a la mies. Así que, hermanos, lo que deja ver el texto es claro. ¿Quién tiene autoridad para enviar obreros a la mies? Dios. Jesús mismo fue quien envió a sus discípulos como ministros oficiales para que predicaran el evangelio a la mies. De hecho, más adelante, porque alguno puede decir: oh sí, pastor, pero es que aquí está hablando nuevamente de apóstoles, vea que aquí nada tiene que ver con pastores. Sí, pero más adelante el mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, va a vincular el oficio de los apóstoles en términos equiparables de oficialidad con el oficio de los pastores maestros. Así dice Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores maestros. O sea, él dice: mira, estos son los oficios, esto es lo que oficialmente Cristo ha establecido para su iglesia. Sabemos que la labor del profeta ha cesado, sabemos que la labor del apóstol, la era apostólica, ha cesado. Ahora, ¿qué tenemos? Pastores, maestros y ciertamente la labor evangelística. Así que, mis hermanos, lo que hay que resaltar aquí es que el hombre no puede darse a sí mismo como pastor de una iglesia. No, mira, es que yo siento que yo tengo las capacidades para ser pastor. Hermanos, esto que les voy a contar no tiene una pizca de exageración. Es terrorífico, es vergonzoso, pero es real. Recuerdo un día, estaba yo hablando con un hombre que dice ser pastor, y vino otro y le dijo: mira, sabes que llevo mucho tiempo desempleado, siento que las cosas no me van bien, yo veo que a ti te va muy bien aquí económicamente, y yo quiero que me digas cómo hago para abrir una iglesia, porque yo necesito ocuparme en algo. Se lo dijo delante mío y yo quedé casi como en shock, y no tenía, hermanos, la convicción que tengo ahora en relación a las escrituras, porque si no eso hubiera terminado muy mal. Pero yo quedé como en shock, así que el otro lo cogió como con vergüenza y le dijo: sí, vení pues y te digo a ti, pero aquí, o sea, como que nadie más nos escuche. Y fue y le dio una cátedra de 1 hora. Hermanos, si de verdad este hombre a los 8 días estaba abriendo una iglesia, que ahora tiene un gran número de personas en la ciudad de Bogotá. Así, porque no, mira, no me ha ido muy bien, los negocios no van bien, no consigo un buen trabajo, he intentado emprender, pero las cosas no me van bien. Entonces, ¿cuál es mi maravillosa idea en medio de su poco entendimiento de las escrituras, pero desde luego en medio de su impiedad? Me voy a poner como pastor de una iglesia. Hermanos, los hombres no se dan a sí mismos como pastores a la iglesia. Pero tampoco, mis hermanos, la iglesia se da a sí misma pastores. La iglesia los identificará, y lo veremos en otros sermones, cómo la iglesia identifica a ese hombre. Tanto así que espontáneamente en un momento ya no le dice: ve hermano tal cosa, sino: ve pastor. Ay, hermano, es espontáneo, eso ocurre. Pero quien designa al ministro como ministro no es el hombre, no es la iglesia, es Dios. Él hace un llamado a ese hombre para que sea ministro. Solo Cristo da pastores a la iglesia, y Él lo hace a través de un llamado divino. De ahí, mis hermanos, la importancia de que la iglesia conozca esta doctrina. ¿Por qué? Porque si no hay llamado divino, entonces no hay pastor. Si ese hombre no ha sido llamado por Dios al ministerio, ese hombre no es un pastor, por más que diga que es un pastor. Pero también las escrituras en el nuevo pacto nos dejan ver el cumplimiento de la promesa del antiguo pacto, y nos lo dejan ver claramente en Hechos capítulo 20 versículo 28. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo
obra de manera soberana en este llamamiento divino a los pastores. Hechos 20:28, hermanos. Dice así la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, escuchen esto, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién puso a esos ministros para que apacentaran la obra de Dios? ¿Quién fue el que los puso en ese lugar? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios. Nuevamente vemos la necesidad de que haya un llamado divino. En tercer lugar, quiero que veamos las dos designaciones o los dos nombres o rótulos que el Nuevo Testamento pone sobre aquellos hombres que han sido llamados por Cristo al ministerio. Estos dos nombres, en sí mismo, el solo nombre que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a los pastores, dejan clarísimo que el hombre tiene que ser llamado por Dios para que sirva como ministro. En primer lugar, quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 3, hermanos, todos vayamos allí. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Un texto muy conocido por todos nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Esta expresión, hombre de Dios, hermanos, cuando ustedes la leen en las escrituras, nunca se utiliza de manera general a todos los cristianos. Esta expresión, hombre de Dios, cuando ustedes la leen en las escrituras, siempre está haciendo referencia a un ministro. Recuerden que Pablo le está escribiendo a Timoteo, y Timoteo, ¿quién era? El pastor de la iglesia de Éfeso. Así que esta designación, hombre de Dios, en el contexto bíblico aplica a aquellos que prestan una labor como oficiales del evangelio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Moisés también se le puso este nombre, hombre de Dios. Deuteronomio 33:1 dice: antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas. Por citar un ejemplo, hay muchos ejemplos en donde se habla del hombre de Dios hablando de un ministro, de un oficial. ¿Qué entonces vemos aquí, mis hermanos? Que la expresión hombre de Dios se aplica directamente a aquellos que han recibido un llamado divino. El pastor Jeffrey Johnson, en sus escritos de teología pastoral, que quiero aclarar son enseñanzas que han sido fundamentales para la preparación de este y los siguientes sermones, dice lo siguiente: un hombre nunca debía asumir ese papel, es decir, el de llamarse a sí mismo hombre de Dios. Y el Señor no tenía cosas halagadoras que decir de aquellos hombres que se encargaban de representarlo de manera ilegítima, es decir, de aquellos que decían: mira, yo soy un hombre de Dios, pero sin ser llamados por Dios. Entonces dice Jeffrey Johnson: mira, Dios no tenía nada positivo que decir de ellos. Luego dice: hay continuidad entre el profeta del Antiguo Testamento y el pastor del Nuevo Testamento. Tanto un profeta del Antiguo Testamento como un pastor maestro del Nuevo Testamento, ellos dos son el hombre de Dios. Así que la designación hombre de Dios naturalmente presupone un llamado divino. Es hombre de Dios aquel que ha sido llamado por Dios a ejercer una labor en el ministerio. En segundo lugar, mis hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos otra designación preciosa, y es la expresión embajadores de Cristo para referirse a los ministros. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Segunda de Timoteo 5:20 dice así:
Así que somos, ¿y quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La cita está mal. ¿Sí? Perdón, hermanos, discúlpeme, gracias mi hermana. Es segunda de Corintios 5:20. Me disculpan la emoción del momento. Leámoslos, hermanos. Segunda de Timoteo 5:20. Segunda de Corintios 5:20. ¿Estamos allí, hermanos? Segunda de Corintios 5:20. Así que somos, ¿qué dice allí? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así como en el caso de la expresión hombre de Dios, ahora la expresión embajadores de Cristo solo se aplica a los ministros. De hecho, esta expresión embajador de Cristo solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí en segunda de Corintios y otra es en Efesios capítulo 6. Y en los dos casos la referencia es hacia un ministro, hacia un oficial dentro de la iglesia. Consideren esto, hermanos. ¿Quién es un embajador? Un embajador es alguien que ha sido delegado, a quien se le ha designado por la autoridad del rey, que éste le sustituya y lleve en nombre del rey un mensaje a el pueblo. Ningún hombre podría autoproclamarse como embajador y no estar pasando por encima de la autoridad del rey. ¿Lo ven? ¿Quién puede comisionar a un embajador? El rey. Y si alguien dice que es embajador y el rey no lo ha enviado, entonces ese individuo es un falso embajador. En otras palabras, hermanos, todo hombre que es embajador de Cristo necesariamente tuvo que ser comisionado por Cristo y nombrado por Cristo embajador para que entregara su mensaje. ¿Esto qué presupone? Pues que Cristo le tuvo que haber llamado. Comenta Spurgeon. El apóstol dice, ahora bien, comentando este texto, dice, somos embajadores de Dios. Pero miren lo que dice. Pero ¿no reside en el alma misma del cargo de embajador el nombramiento que hace el monarca representado? Un embajador no enviado sería un hazmerreír. Los hombres que se atreven a declararse embajadores de Cristo deben sentir muy solemnemente que el Señor les ha encomendado la palabra de la reconciliación. Así que al argumento, no, pero ese tema de la necesidad del llamado divino, yo solamente lo veo bíblico para los apóstoles y para los profetas, pero no para los maestros. A ese argumento, mis hermanos, nosotros podemos responderle que es la misma palabra de Dios la que vincula la necesidad de un llamado a los profetas, a los apóstoles, pero también a los pastores maestros del nuevo pacto. Hermanos, en lo que va de este sermón, me he esforzado por explicar, dadas mis capacidades, que este es un tema significativo para la iglesia local. Esto es importante, mis hermanos. Muchos teólogos a lo largo de la historia han concluido en decir esto, hermanos, que en gran medida la salud de una iglesia se deriva de la salud y de la calidad espiritual de sus ministros. Si un ministro es flojo en la lectura de las Escrituras, es negligente en la oración, le da como perecita el estudio y madrugar y profundizar en la palabra de Dios, se puede esperar, hermanos, en la mayoría de casos, que las cosas en el resto de la iglesia sean similares a como son en la vida del pastor. Hace poco leía un libro que se llama El peligroso llamado del pastor Paul David Tripp,
hablando sobre la negligencia del llamado, Paul David Tripp decía que él lamentaba mucho lo que iba a decir, pero él se relacionaba con muchos pastores porque su labor ha sido como la de pastorear a otros pastores. Y ahora que él naturalmente es pastor de una iglesia, ¿no? Porque no existe tal cosa como pastor de pastores, él es pastor de una iglesia, pero el Señor le ha dado una gracia especial para ministrar y servir a sus hermanos pastores. Así como también para escribir muchas cosas en relación al matrimonio y muchas cosas en relación a las crianzas de los niños, que son libros preciosos que ha escrito. Pero en este aspecto él decía, mira, estoy dolido con lo que voy a decir. Pero después de entrevistarme con muchos pastores, he descubierto, dice él, un factor común en muchos de ellos. Mira, tenemos problemas en la iglesia, las personas no se comprometen nunca, no se congregan, prefieren otras actividades a congregarse. Mira, nadie está cumpliendo sus obligaciones en relación a sus diezmos u ofrendas. No, mira, esto es un desorden. Ok, él decía, ¿y cómo son tus tiempos de estudio de las Escrituras? Y él decía, y en la mayoría de casos he encontrado que son pastores que llegan el sábado a las 6 de la tarde después de estar todo el día haciendo cosas familiares, que no está mal tener espacios familiares, pero después de toda la semana haber hecho cualquier otra cosa y el sábado todo el día dedicarse a la familia, llegaban a las 6 de la tarde y decían, sábado 6, por favor, mi amor, ten a los niños quietos, voy a estar 1 hora en el estudio y no necesito que me interrumpa nadie, necesito estar tranquilo a esta hora. Y en esa hora, de 6 a 7, preparaba el sermón del domingo. Lo mismo podía esperarse que ocurriera en la iglesia. Hermanos, que un pastor no sea diligente en sus obligaciones como ministro es una cosa difícil. Que el hombre sea inmaduro, indocto, ya de por sí es una tragedia. Pero la cosa se hace más difícil si consideramos la posibilidad de que ese individuo esté ocupando la labor de ministro de una forma ilegítima. Entonces ahí ya la cosa está peor. Ahí ya la cosa es peor. Si ese hombre no solamente tiene problemas de aprendizaje y de disciplina, sino que además está ocupando una dignidad para la cual Cristo no le llamó, entonces lo que se espera que ocurra de esa situación es que venga sufrimiento. Sufrimiento para él, sufrimiento para su familia y sufrimiento para la iglesia a la que él preside ilegítimamente como pastor. ¿Ven por qué es importante saber de este tema, mis hermanos? Yo ruego al Señor para que la iglesia crezca, para que haya otros ministros dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos en la pluralidad de pastores. Vemos esto bíblico, la pluralidad de pastores. Y ustedes como iglesia deben saber y estar muy bien informados de quién vendrá a ser pastor en esta iglesia local, para evitarnos sufrimiento, mis hermanos, y también para evitarle sufrimiento a un hombre que tal vez sea muy piadoso, pero que ocupe ilegítimamente una posición a la que Cristo no le llamó. Lo va a destruir a él, le va a hacer daño a él, le va a hacer daño a su familia y le va a hacer daño a la iglesia. Es importante que un varón que aspire al ministerio esté completamente seguro de que Cristo le ha llamado. Varón, si aspiras al ministerio, buena cosa deseas. Buena cosa deseas. Y si Cristo te ha llamado al ministerio, quiero que sepas una cosa. A pesar de todas las dificultades que se te vengan encima, porque algunos piensan que el oficio pastoral es sentarse a rascarse el ombligo, y no lo es, mis hermanos. Uno sufre con el dolor de los hermanos. ¿Saben quién es testigo de esto? La esposa de un pastor dirigente. La esposa de un pastor dirigente sabe cómo él tiene que negarse a sí mismo, muchas veces negarse a tener un compartir, muchas veces negarse a salir a comer un helado, porque él se sabe esclavo de Cristo y esclavo de su iglesia. Y entonces tiene que estar conociendo del Señor para decirle a la iglesia: mira, conoce a Dios, reconcíliate con Dios. Pero si has sido llamado por Cristo, a pesar de todas las dificultades que se te vengan, tú vas a sentir que estás haciendo el mejor trabajo del mundo. Este es el mejor trabajo del mundo.
a pesar de todo. Pero, si tú no has sido llamado por Cristo, este será el peor trabajo del mundo para ti. Odiarás este trabajo. Aborrecerás preparar un sermón. Aborrecerás que un hermano te ponga un mensaje para contarte el chicharrón de la mañana. Lo odiarás. Para finalizar, hermanos, quiero invitarles a que por favor todos leamos Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 26. Mateo 21, 23 al 26. El contexto en el que se van a desarrollar estas palabras, recuerdan ustedes que versículos anteriores el Señor Jesús entró al templo y lo encontró lleno de mercaderes. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Volteó las mesas de los cambistas, liberó las palomas y les dijo: mi casa sería llamada casa de oración, pero ustedes ¿qué hicieron? La convirtieron en una cueva de ladrones. Y con ese contexto leemos el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, o sea, después de todo ese despelote se puso a enseñar. Y los ancianos y los sacerdotes, los principales sacerdotes le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacerlo? Ahora escuchen el Señor Jesús respondiendo. Esto es maravilloso. Esta es la sabiduría del cielo. Respondiendo Jesús les dijo: bueno, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta lo siguiente: ¿el bautismo de Juan de dónde era? Recuerden que ellos no habían tratado muy bien a Juan el Bautista, así que les pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde era? Y les da dos únicas opciones, no hay más opciones. Les dice: ¿es del cielo o es de los hombres? Y entonces los puso en una encrucijada. Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos, mira, yo me los imagino rascándose la cabeza, si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. El Señor Jesús los puso en una posición de perder. Porque el Señor Jesús básicamente establece lo siguiente: la autoridad para el ministro solo viene solamente hay dos posibles respuestas de donde decimos que puede venir: del cielo o del hombre. Y si es del hombre es ilegítima, si es del cielo es verdadera. Pero noten esto, curiosamente ellos aceptan las condiciones de la pregunta. Es decir, ellos no están en desacuerdo con lo que el Señor les ha planteado. El Señor les dice: el argumento es, dígame, ¿es del cielo o es de los hombres? Y ellos dicen: bueno, sí, no puede ser de una u otra, no puede ser de algo diferente. Ellos no dicen: no, mira, ninguna de las dos. No, ellos saben que tienen que responder con una de las dos, pero en los dos casos van a perder o perder. Si dicen del cielo, entonces ¿por qué no creímos? Y si decimos de los hombres, el pueblo lo amaba a Juan, entonces nos vamos a meter en problemas con ellos. El punto, mis hermanos, que quiero que veamos aquí, es cómo las escrituras nos establecen con claridad que la autoridad en el ministerio puede provenir o del cielo o de los hombres. Si proviene del cielo es porque proviene de Dios, entonces es legítima. Si proviene de los hombres es porque proviene de nosotros mismos y entonces es ilegítima. Si la autoridad de un hombre como ministro proviene de los hombres, indudablemente, mis hermanos, ese ministerio está condenado al fracaso. Pero aquí quiero aclarar algo: está condenado al fracaso aunque lo sigan multitudes cada fin de semana, porque las multitudes no son sinónimo de éxito. Es más, si nosotros, bajo el paradigma irrisorio de éxito ministerial que se tiene en nuestros días, tuviéramos que analizar a los personajes de las escrituras, diríamos que la mayoría de ellos fracasó, si no todos. Pero volviendo al punto, hermanos, si un hombre ha sido llamado por su propia mano al ministerio, su ministerio
estará condenado al fracaso, aunque lo sigan cientos de miles de personas cada 8 días. Pero si un hombre ejerce autoridad dentro de la iglesia con un llamamiento santo que provenga de Dios, entonces, mis hermanos, ese ministerio será exitoso, aunque un pequeño y fiel rebaño, un puñadito, le escuche la predicación cada 8 días. Amén. Mis hermanos amados, el ministerio pastoral no es sencillo y no se debe ocupar simplemente porque el varón sintió que no le fuera tan bien en otras cosas, porque no tenía trabajo y quiso emprender una microempresa con una iglesia, como si tal cosa fuera posible. El ministerio, mis hermanos, ver al ministerio como una posibilidad de trabajo estable, o de tener reconocimiento, o de ser respetado, es sencillamente pecaminoso y demuestra la impiedad de quien así piensa. Hermanos, no debemos pretender ocupar una labor, varones, no deben nunca pretender ocupar una labor en el ministerio, sencillamente porque otras labores les parezcan más tediosas. Y bueno, ser pastor seguro que es más fácil. Para el ministro de Cristo, mis hermanos, la vida se le convierte en un infortunio si no puede predicar el evangelio. El ministro de Cristo no desea reconocimiento. El ministro no desea gloria para sí mismo. El que ha sido verdaderamente llamado por Cristo a ocupar una posición en el ministerio no espera devengar abundantemente y enriquecerse a través de la iglesia. El ministro debe recibir en sus justas proporciones para su sostenimiento, pero nada de eso es lo que le motiva. Lo que motiva al hombre de Dios, lo que motiva al embajador de Cristo, mis hermanos, es representar fielmente a aquel rey que le envió para dar un mensaje a su pueblo. Lo que motiva a un ministro de Cristo, mis hermanos, es la gloria de su Señor. Un verdadero ministro, mis hermanos, anhela que Cristo sea exaltado, anhela que los pecadores vengan en arrepentimiento y fe delante del Señor, y que cuando el Señor les perdone, en ese acto de perdonar, Él sea exaltado por su poder de salvar a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. El ministro de Cristo, toda vez que prepara su sermón, piensa en aquellos que no se han reconciliado con el Señor y anhela que cuando ellos le escuchen hablar, escuchen la voz del Rey, de aquel que le envió. El ministro de Cristo, cuando prepara su sermón, piensa en sus hermanos y anhela que ellos también escuchen la cálida y amorosa voz del Rey, aquel que le envió, y que por causa de esa voz que escuchen en su propia voz, exalten al Señor en sus corazones. Es posible que entre nosotros haya alguien sin Cristo en el corazón, que no haya nacido de nuevo. Amigo, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, aquí al frente tienes a un embajador de Cristo, alguien que ama al Señor más que a cualquiera, y por esa razón, por el amor que le tengo a Él, te ruego, por el beneficio de tu alma, que no camines por la senda de destrucción. Si tú estás sin Cristo en el corazón, te ruego a que a través de mi endeble voz escuches a la voz de Dios llamándote al arrepentimiento. Te ruego que abraces esta preciosa verdad, que Cristo te reconciliará con el Padre, que Él perdonará tus pecados, sin importar cuáles sean tus pecados, Él los perdonará todos, que no tienes que pagar nada porque Él ya lo pagó todo por ti. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Poner tu confianza en aquel Rey que ha enviado a un humilde obrero a su mies, a este imperfecto obrero, a decirte: ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Si tú vives y mueres sin Cristo, estarás separada o separado de Él por la eternidad. Pero si vives y mueres con Cristo en tu corazón, estarás con Él por siempre y para siempre. Hermanos amados,
miembros y asistentes de IBR Monte Calvario, les animo para que este sermón nos haga rogarle al Señor por aquellos ministros que ya hacen parte de las iglesias, pero también por aquellos que Él está por establecer, para que en el tiempo que Él lo haya determinado, aquellos que Él establezca en esta iglesia local como ministros, sean varones que realmente hayan sido llamados por Cristo a esta labor. Roguemos, hermanos, para que esta iglesia sea guardada por la gracia de Dios, de nunca tener que pasar por la aflicción de tener en su gobierno a un hombre que no haya sido llamado a esta dignidad. Roguemos a Dios para que la gracia del cielo esté sobre el ministro que ahora preside en esta iglesia local, y para que los recursos celestiales estén a su disposición para beneficio de él y de su alma, para beneficio de su familia y también para beneficio de la iglesia local en la que el Señor le ha puesto a pastorear. Roguemos al Señor, hermanos, para que por la convicción que puede provenir solo de las Escrituras, esta iglesia local tenga en mente que si Cristo nos puso aquí, entonces debemos permanecer aquí hasta que Cristo disponga algo diferente. Amén. Vamos a orar, hermanos.